medidas son muy, muy, muy sencillas. Espero que la pueda sintetizar Mario Alberto. Te toca a ti, ¿verdad? Sí, doctor, haré lo posible. Daré mi Entonces mejor. vamos a ver qué posibilidades hay de Claro que que sí. resumas esto. ¿Está bien? Ujú. Así que suéltale, porque también a mí me intriga ver el stand-up que dijo que Andy, que la mejor clase del año, entonces deja ver si es cierto. Así que no te ganen, Mario Alberto. Tú también ponle pilas a la tuya. Así que Ok. adelante, te escucho. Bueno, compañeros, les voy a hablar acerca del manejo del trauma craneoencefálico y para esto es importante hablarles primero del... ¿Pasó la diapositiva? Ahí está. La clasificación del trauma craneoencefálico. Para esto es importante tener claro la escala de coma de Glasgow y cómo lo utilizamos. Se evalúan tres aspectos, que es la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Tienen puntuaciones que van desde el no valorable, que eso es importante, hasta 1 Fíjate esto, porque a realmente los 6 es... puntos. Hey, Mario, ¿Sí? no especifiques cada uno porque eso todo mundo lo puede leer. Aquí realmente para escala de coma de Glasgow, lo único que es importante es que identifiquen el puntaje para que puedan hacer la clasificación en leve, moderada y severa. Que el manejo, perdón por robarte la clase, pero para poder ahorrar tiempo No, y claro que sí. no hay problema. No, claro que sí, continúen. Bien, solamente aquí lo importante es que clasifiquen por puntaje de escala de coma de Glasgow y es importante que pongan todo completo, no solo Glasgow, porque hay Glasgow para pancreatitis, por ejemplo. Hay la escala de coma de Glasgow es exclusivamente para eventos traumáticos. Y esto lo digo para que cuando ustedes valoren a un paciente con escala de coma de Glasgow y no sea por un trauma, por favor pongan el apellido, escala de coma de Glasgow no traumático, porque por definición es relacionado a trauma. Entonces, solamente para que eso sí es importante que lo pongan. Y que clasifiquen de acuerdo al puntaje, leve, moderado y severo. El leve es tratamiento y vigilancia ambulatorio. Solamente hay unos casos específicos que el paciente se queda ingresado. ¿Quién me lo dice? ¿Cuáles pacientes se quedan ingresados que sean leves? Niños, no se duerman. Pato, Pato, ¿estás ahí? Emily, Estoy, doc. ¿Cuál ¿qué fue la onda pregunta? contigo? ¿Todo bien en Yo casa? expongo en un ratito. Ay, y por eso no te voy a preguntar. No, sí, ¿cuál fue la pregunta, doc? O sea, ni caso me hiciste. Estaba arreglando, intentando hacer que se vea una cosa en mi diapo. Mm, mm, Perdón. ya me di cuenta. ¿Quién sabe qué estabas haciendo? Bien, la pregunta es, los leves se van a casa. ¿Quiénes se quedan en hospital? Si es leve, ¿por qué los vas a dejar en hospital? ¿Cuál es el criterio de los pacientes que a pesar de que se van a enviar a casa, no hay criterio para dejarlos, pero va a haber algunos que sí los tienes que dejar? ¿Quiénes son esos pacientes que vas a mantener hospitalizados aunque tú valores que fue leve? Los que tienen manifestaciones neurológicas. Esos de por sí se van a quedar. Los leves no van a tener manifestaciones neurológicas, esos están íntegros. Por eso son leves. Listo.
Nadie me contesta. Tal vez aquellos que tengan algún problema cognitivo previo, ¿no? Que tal vez no sea difícil explicarles cuáles son las medidas o sea, que sea difícil que entiendan las medidas de agravamiento y todo lo demás. Oigan, me preocupan, gracias por contestar, pero me preocupa el resto. ¿Por qué están muy apáticos hoy? ¿Qué les pasa? ¿Todo bien? Yo porque Sí, Doc. estoy preparando mi expo, Doc, no crea que los ignoro. Estoy refinando. Yo ni, o sea, no, yo lo sé, por eso ni te molesto ahorita. Tengo Pero inmunidad por ahora. ahorita. Porque si están muy apáticos, pues creo que lo dejamos aquí. No, Doc, yo le contesto. No, Doc, no sea así, quiero pasar hoy. Yo le contesto, Doc. No sean así. ¿Quién dijo yo? Julio Salva. Julio, Doc. Ah, vaya, el Ironman, estás en la jugada, ¿eh? Vaya, Bueno, pues, vaya. A ver, contéstame, ¿qué pacientes entonces? que sean leves, dice, ¿no? Yo Que consideraría que probablemente por criterios de un médico probablemente y dejaría a aquellos pacientes que quizás y tengan alguna posibilidad, algún daño que pueda verse efectivo en unas horas después, o sea, que no sea inmediato, como por ejemplo las contusiones quizás sí puedan tener o sea, si fuera el caso de un golpe, por ejemplo, una caída, un choque, una contusión puede tener un daño inmediato, pero el efecto cognitivo podría haberse efectuado en las próximas horas. Entonces, a lo mejor, y la vigilancia dentro de las primeras 24 o 48 horas sería vital para ver si existe algún cambio, especialmente en los estudios de imagen que no se ven de inmediato. Y también probablemente en aquellos pacientes que hayan podido tener alguna fractura notable y que quizás pues sea necesario la inmovilización o que más que nada sería bueno que se les dé el seguimiento inmediatamente porque puede que no regresen después. Esos serían mis puntos de sugerencia. Sus puntos. Ok, hace ratito quien me contestó y dijo que tuviera un problema cognitivo previo, ¿quién fue? ¿Fue Pato? Creo que Ángel. Yo, Ah, Angelito. Le doy un poquito más el punto para Ángel. Buen intento, Yulai. Pero me voy un poquito más por lo de Ángel. No fue exactamente, pero fue lo que más acercó. El paciente con trauma leve, pues en teoría es un paciente que va a llegar íntegro al hospital, incluso caminando, no va a tener déficit neurológico de ningún tipo. No va a estar focalizado, no va a tener algo catastrófico, si acaso alguna herida o moretones. Pero ¿por qué lo vas a dejar? Primero, porque el estado cognitivo previo posiblemente sea por PCI, por demencia, por esquizofrenia, por algún trastorno mental, no vas a poder valorar realmente que los que estás viendo sea real. Por eso se aplica el no valorable en la nueva clasificación de la escala de coma de Glasgow. Entonces, esos pacientes que no vas a tener certeza de que sea objetivo lo que estás valorando, lo tienes que dejar ingresado. Los otros pacientes que vas a dejar ingresados son los ancianos, porque ellos, recuerda lo que vimos la vez pasada, van a tener atrofia y por lo tanto, en la teoría de Monroe Kelly va a influir en que se ocupe líquido en donde estaba la masa encefálica y muchas veces la sangre allí no va a dar manifestaciones. Los ancianos son los que se golpean la cabeza, se les olvidó que se cayeron y 3 semanas después regresan al hospital con problema cognitivo y no recuerdan qué pasó. Y sorpresa, encuentran hematomas subdurales subagudos o crónicos. Entonces, los ancianos, aunque entren en una clasificación de escala de coma de Glasgow leve, ellos sí van a requerir de una tomografía para poder valorarlo. El otro es niños, también aplica. La otra, que es medio irónico y medio tonto, si alguno lo pueden ver, pero realmente no es tonto. También, Alberto, es correcto. Así es.
también es parte de los anticoagulados, ya son los específicos, pero ahorita hablando de manera muy general, pacientes que no hablan español, que son mayablantes o mayaparlantes, o que hablen algún otro idioma y que no sea comprensible del todo con el médico. También deben de quedarse porque no va a haber una comunicación efectiva. Otros pacientes son los que viven en alguna zona que no son o no es factible de poder trasladarse en caso de un deterioro. Pacientes de comunidades que tienen difícil acceso al transporte. Entonces, mucho ojo, aunque los libros dicen que el leve se envía a casa, eso no está en los libros lo que le estoy diciendo. Eso ustedes tienen que considerar porque si no se meten en aprietos y ponen en riesgo la vida a un paciente. ¿Quedó claro con esta parte de los leves? Sí, doctor. También podría ser pacientes que no tienen apoyo familiar. También los que están solos y que nadie va a dar las medidas de alarma, porque no le pueden decir a un paciente que tiene un trauma craneoencefálico que si tiene deterioro cognitivo o pérdida del estado de alerta, ni modo que le digan, si tiene eso, venga. O sea, por sentido común, no va a poder ir solito el paciente, ¿no? Y los casos específicos, como bien lo menciona Alberto, ¿no? A los pacientes anticoagulados, pues obviamente no van a, se tienen que quedar. Alguna enfermedad hematológica, cirróticos, que de por sí tienen los tiempos de coagulación prolongados y trombocitopenia, pues bueno, esos también son casos muy específicos que aunque cajen en leve, se tienen que quedar ingresados. ¿Ok? Bien. Una vez que sea moderado y severo, por default le tienen que hacer tomografía. Por default. ¿Ok? Hasta el día de hoy, ninguna bibliografía en relación a trauma de cráneo tiene indicado la realización de radiografía. No hay razón. En primer lugar, porque el porcentaje de fracturas prácticamente va a ser muy poquito, es menos del 10% que se puedan ver, y si hay lesiones en la base de cráneo, al ser muy gruesa y al haber sobreposición de imágenes óseas, pues no se va a poder valorar. Por lo tanto, la radiografía de cráneo prácticamente ya no se pide y no está en ninguna guía actualmente. Sin embargo, el ATLS previo del 2012, sí, del 2012, 14, no, del 2012 creo, hoy ni me acuerdo, tiene una indicación muy curiosa, pero que yo la sigo aplicando y yo les comparto que lo tienen que aplicar ustedes porque al fin de cuentas vivimos en un país del tercer mundo y que pues realmente los servicios de salud no son como lo pintan las bibliografías internacionales. Y este punto que no está validado hoy y que no lo comenten jamás en un examen profesional o en algo, conferencias o no lo sé, donde estén, solamente es para ustedes, que les hago la vida práctica de lo que tienen que hacer. Tiene o menciona la SATLS dos indicaciones para solicitar radiografía de cráneo en un paciente con TCE. Y esa se puede aplicar a nuestro medio, ahorita van a entender por qué. La indicación que decía SATLS número 1 es que en el hospital donde se atiende el paciente que tiene trauma, no exista tomógrafo. Y número 2, que en el lugar en donde se atiende al paciente con trauma de cráneo, exista tomógrafo, pero que no se realice el estudio en los primeros 20 minutos. Entonces, esto está obsoleto.
esto ya no es real, pero se los comparto porque si se fijan, aplica perfectamente a nuestro medio. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, Doc. Claro. Ok. Sí, Doc. Perdón. Bueno, no sé en el mundo de Iron Man, son muy sofisticados ellos. O sea, realmente hacen un escáner de cuerpo completo donde ya te da perfil metabólico, bioquímico. ¿Qué más haces, Yulai? No, hombre, pues de todo, Doc. Si no sé algo, lo aprendo una noche. Así como el electro. Ya el electro ese mismo día, Doc. Vaya, 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 vaya. Me sorprende, Yulai, pero bueno. Entonces, la escala de coma de Glasgow va a ser dinámica, no va a ser el número 1 en cuanto a la valoración, porque esta puede cambiar conforme pasan las horas, ¿ok? Y evidentemente el que es severo, aparte de que se clasifica de 8 para abajo, también va por default que se tiene que hacer protección de la vía aérea. Entonces, de esa manera les resumo el ATLS. ¿Alguna duda de esto? Perdón por brincarme esto al Mario Alberto. Ni tampoco. No se preocupe, doctor. Aquí de hecho, no sé si, bueno, al agregar, no sé esto, si la importancia de mantener las constantes vitales. Ok, Pues, me das permiso nada más. Es para adelantarle nada más y hacer así como que el extracto, sacarles el jugo literal. Su obligación es estudiar, definitivamente. O sea, eso que le estoy diciendo es solamente como la sinopsis. O sea, ustedes tienen que ir a verla, ¿no? Es como una película. No les van a vender la historia, aunque hay unos trailers de que te venden la historia y cuando vas a verla está mejor el tráiler que la película, ¿cierto? ¿No les ha pasado? Sí, Va, la Doc, sí me neta, ha sí es pasado. cierto. no veo Mira, trailers, doctor. ¿no ves trailers? Soy un purista. Qué triste, Manuel Alberto. Mira, iba a hacerles spoilers del examen, pero como ya tú eres purista, entonces... Pues, No, que se tapen los no, oídos. Yo sí quiero spoilers. no, Que no, se no. salga de la sesión, solo él. Yo tengo que respetar lo que dice una persona. O sea, yo no puedo faltarle a uno por uno. O sea, yo no puedo... Así es. Así que, pues, lo siento, Mario. No, Doc, aquí por democracia. Pero no se te hace injusto, no se te hace que en este momento que vivimos en una sociedad donde, ya me parece el Joker, ¿no? Me pareció el Joker ahorita que hablé así. En donde a todos les ofende, todo es, no se llama racismo, ¿cómo le llaman? Cuando hacen menos... ¿Inclusión? Así es. Entonces, pues, yo respeto a Mario, o sea, él lo dijo, entonces, por lo tanto, tengo que respetar a todos, porque a lo mejor hay alguien que es purista de closet y no quiero lastimarlo. Gracias, Mario, por no decir ningún spoiler, ¿ok? No, no lo respeté. Ah, sí. Falta el respeto, doc. Ok. Eso yo, mira, vaya Mario Alberto Paquito del barrio. Es cierto, era Jenny Rivera. Perdón, Mario Alberto Rivera. Bien. O no era falta. No sé quién sea eso, pero... Mariposa de barrio. Mande. Mariposa de barrio, me dicen. Bro. Ándale, sí. Así es. Es Mahaná de barrio, Mario. Así es. Bien. En cuestión de la tensión arterial, y esto aplica no solo para trauma craneoencefálico, también aplica para eventos vasculares cerebrales. Si el paciente llega con, que no es hipertenso, pero tuvo un trauma craneoencefálico y viene con hipertensión, lo que hace rato, a lo que la vez pasada le comenté a Saúl,
tienen que mantener la tensión arterial, una TA media entre 120 y 80, que parece la tensión arterial normal, pero bueno, aquí es la TA media entre 120 y 80, porque posiblemente ese paciente tuvo un evento vascular y está comprometida la circulación y está el incremento de la presión para abrir la brecha que puede estar cerrada. Entonces, no bajen la presión. Y si les digo un resumen de qué hacer en una neuroprotección, se los puedo sintetizar bien sencillo. Lo más importante en un paciente con trauma cráneoencefálico, la neuroprotección radica en mantener las constantes vitales dentro de parámetros normales. Realmente ahí está la magia de la neuroprotección. Hay algunas cosas extras que se tienen que agregar, ¿no? Las cosas extras es mantener una posición de 30 grados la cabeza para que retorne o haga mejor el retorno venoso. Tienen que mantener al paciente con un cerebro prácticamente inactivo. Ya te estoy aquí haciendo las cosas. Prácticamente un cerebro inactivo, sedado, para que no esté con la actividad eléctrica y esté condicionando mayor proceso inflamatorio. Entonces, pues, prácticamente ahí radica. Y también menciona cómo tiene que estar la gasometría, Mario Alberto, cómo tiene que estar la PCO2. Saúl, ¿estás ahí? Sí, Doc. La PCO2. Más bien, ¿qué pasa con la CO2 cuando sube? Hipercapnia. Sí, se dilataban los vasos dentro del cerebro y pues eso aumentaba también la presión intracraneal. De hecho, una recomendación que se da con los pacientes de traumatismo craneoencefálico es inducir una especie de hiperventilación para generar vasoconstricción en el cerebro y ayudar a reducir la presión intracraneal. Ok, entonces ahí aplica precisamente la palabra hiperventilación. Muy bien aplicada, Saúl, porque realmente la hiperventilación radica precisamente en disminuir los niveles de CO2. Entonces, es otra cosa que no encaja como tal de la estabilidad de las constantes vitales, y la TA media va a estar un poquito arriba de lo que se maneja normalmente. Entonces, si se fijan, prácticamente es relativamente sencillo. Van a encontrar en algunos lugares en donde está indicado el uso del manitol en pacientes que tienen clínica de cráneo hipertensivo. ¿Y eso cómo se llama, Saúl? ¿Cómo se llama ese hallazgo clínico de cráneo hipertensivo? Hallazgo clínico, o sea, los síntomas, ¿no? Será la TIA de Cushing. Exacto. Sí, no quería decir síndrome porque ya me iba a ir la respuesta, por eso lo disfracé como que las manifestaciones clínicas, pero entendiste. ¿En qué consiste la TREA de Cushing, Saúl? El paciente tiene hipertensión, bradicardia y respiración alterada. ¿Alterada? Caray, así como qué. Suele tener la respiración, bueno, lo describen como que fue irregular, como que tirando a una respiración disminuida. ¿Cómo le llaman a esa respiración? Porque no vas a poner en la TREA de Cushing respiración alterada. Cheyne-Stokes. Bradypnea. ¿Shane? Cheyne-Stokes, ¿será? Es que será eso, o sea, que se presenta cuando hay daño en el tronco del encéfalo, o sea, en el tallo del encéfalo. Sí, o sea, es una de las manifestaciones. Es más decente decir Cheyne-Stokes que decir respiración alterada, porque puede ser cualquier cosa, puede ser polipnea, bradipnea, Cheyne-Stokes, puede ser también respiración de Biot, respiración de Meles. ¿Cuál es esa, Saúl? ¿Cuál? La respiración de Meles. Ajá. Es del mismo autor de la clasificación, la que no conocemos. ¿Cuál? La de, ¿cómo era? Me les puedo ir.
Me les estoy yendo, me les voy y me les fui. Así es, entonces pues esa es la respiración de pescadito, como le llaman. Que bueno, oficialmente es respiración de Biot. O atáxica, cualquiera de los dos nombres. Ok, entonces solamente ese es el uso indicado del manitol cuando hay una triada de Cushing. Ok. Pregunta del millón, que yo sé que me la vas a contestar, Saúl. Contraindicación del uso del manitol. El manitol no se utiliza cuando, bueno, sé que no se debe utilizar cuando hay sangrado activo dentro del cerebro. Sé que no se debe utilizar en pacientes hipotensos y en pacientes que puedan tener insuficiencia renal, porque a fin de cuentas el manitol es un diurético osmótico. Así que tiene insuficiencia renal. uh-huh. ¿Qué sucede? Pues no se elimina y como que el efecto del manitol persiste porque no lo podemos eliminar. Y el manitol lo que hace es como que jalar agua al interior de los vasos a expensas de los tejidos. ¿Y qué le va a pasar al paciente? ¿Qué va a tener de síntoma posterior al uso del manitol si tiene insuficiencia renal? Pues sobrecarga de volumen, o sea, tiene edemas, congestión. ¿Cómo se le llama a eso? Que ya vieron el tema. Ya lo dijiste, solamente pone el nombre. No sé, podría tener algún dato de... O sea, es que no sé exactamente qué padecimiento en específico. Claro que sí, sí lo sabes. ¿Lesión renal aguda? ¿Cuál? ¿Lesión renal aguda? No, eso no creo que te lo dé porque de por sí el paciente ya está comprometido en el riñón, así que no puede hacer una lesión renal aguda. Ni Pues tampoco... sí, sobrecarga de volumen, una insuficiencia cardíaca. Exacto, insuficiencia cardíaca. Ok, entonces mucho ojo nada más, mucho ojo. Prefiero que se les quede en la cabeza lo raro y no porque sea raro signifique que no lo van a encontrar, pero es más fácil poderle transmitir las contraindicaciones, que muchas veces eso no lo pueden leer o les da flojera de repente leerlo. Aquí yo les diga las indicaciones, porque las indicaciones están en todos los lugares que puedan abrir un libro, ahí van a encontrar las indicaciones. Pero esas contraindicaciones medias curiositas que de repente son las que me interesa que ustedes tengan esa apertura y que puedan decir, ok, este paciente tiene contraindicado esta cosa. Es más fácil que ustedes lo recuerden. ¿Alguna otra cosa realmente? Porque no hay más allí. ¿Qué más? Todo lo que está abajo, aquel paciente, lo que está abajo en la última flechita. Ahora sí que el último cuadrito, aunque no está del lado derecho, está del lado izquierdo, pues aquel paciente que se documenta que tiene datos de cráneo hipertensivo, que tiene una lesión primaria de cualquier índole y que pudiera estar comprometido, tiene que hacerse valoración, obviamente, por neurocirugía y ya realizar lo que tengan que realizarse, ¿ok? Entonces, el paciente que tiene edema cerebral y le hacen una craneotomía descompresiva, para mí es de lo más aparatoso y feo que me ha tocado ver. Porque les hacen una craneotomía, les dejan un hoyo para que pueda expandirse el cerebro, pero es tanta la inflamación que cuando me ha tocado ver al paciente al otro día, tiene el cerebro en la cama, en las gasas. Es muy desagradable ver eso. ¿Alguna duda o algo que quieras aportar, Mario? No, creo que no. Ya fue bastante completo lo que nos aportó. Bueno, les traté de dar la síntesis práctica, porque todo lo demás está escrito y ustedes no lo subestimo en la capacidad que tienen para leer. Entonces, eso lo pueden encontrar en cualquier libro. Entonces, trato de darles ese extractito para que eso curioso que no van a encontrar tan fácil, prefiero que se les quede en la cabecita.
Adelante, Mario. Sí. Quito la diapositiva, ¿no? O... No lo sé, ¿qué más quieran? Sí, creo que sería todo. ¿Es todo? O bueno, es que, o sea, si quiero, puedo volver a decirlo. No. O sea, Corte que quieras habló dar. del Trendelenburg invertido, o sea, de la posición de la cama, de mantener la presión por encima de 99 milímetros en mercurio, o sea, mantener la eubolemia, sedación, analgesia. Y como usted lo dijo, o sea, quería hacer énfasis en lo que no venía en el manual. Y pues sí. Ok. Niños, ¿les sirve esto que les digo o no? Sean honestos para, si no, cambiar la técnica de... Chido, para los Simón, apuntes. Simón. Sí, Doc, sirve mucho. Está bien. Da los datos así curiosos. Breve, conciso y macizo. Ah, mira Esa nomás, clase. así me dicen también, ¿eh? Así también me han dicho. Así es, está bien. Entonces, ¿ya es todo? ¿Terminamos un tramo? ¿Alguna duda que tengan? Nada. Que ya quieren ver mi diapo, Doc. Madre santa, ¿quién dice? Ya, Doc, ya, el estelar. Estamos esperándolo, Doc. ¿Quién lo dice?